Como le decía nuestro segundo invitado, José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú y también profesor de la de Lima. Estos cambios, estimado José, son definitivamente necesarios, pero yo temo un poco que estas elecciones sean un desastre por la cantidad de partidos políticos que vamos a tener. O sea, ya de por sí hay un sorteo que se hace para que los partidos elijan o para que aleatoriamente se determine quiénes están primero y quiénes están al final. Pero eso era en una elección normal donde teníamos 8 candidatos. Ahora si tenemos 45 candidatos, pucha, aquel que esté puesto 45 versus aquel que esté puesto primero en la lista, hay una gran diferencia. Ya no sé si estamos hablando de estar en posiciones de igualdad. Es un tema bastante complicado porque definitivamente la elección que tenemos es atípica. Sí. ¿Qué ocurre? A ver, nosotros hemos tenido elecciones con una gran cantidad de partidos políticos, como por ejemplo la que se dio en el año 2006, una elección donde tuvimos nosotros 20 partidos políticos. Sí. O la elección que tuvimos nosotros recientemente con 18 partidos políticos en 2021. Pero una elección con 41 partidos es totalmente atípica, al extremo que estamos nosotros, por ejemplo, viendo que entre las elecciones del año 2001 y esta del 2026, 25 años después, estamos hablando de que es 5-1 la cantidad de partidos políticos en la que se ha incrementado. O sea, es más de 5-1, porque son 41 hasta el momento. Sí, claro. Entonces, y con tendencia a expandirse. Entonces, ¿es un reto enorme? Sí. ¿Se puede trabajar de una manera más ordenada? Por ejemplo, esta reforma que se están dando, estos cambios normativos, permiten, por ejemplo, tener estas 2 cédulas que están bien segmentadas en elecciones nacionales y elecciones por circunscripción. Lo cual es bueno. También hay que resaltarle la nota, el hecho de que la policía, por ejemplo, policías tengan ahora una comodidad para poder ejercer su sufragio. Hablamos de 250.000 de electores. Sí, es claro. un número bastante importante. Y bueno, en ese interín tenemos que ver que lo que va a ser medular, Pancho, es que haya definitivamente una labor educativa, pero de primer nivel. O sea, ahorita, por ejemplo, tienen que sumar esfuerzos todos. Por ejemplo, la OMPE tiene que tener una campaña sumamente agresiva de capacitación. Y ojo, empleando bien el término agresivo, en el sentido de que tiene que ser, o sea, exhaustiva, verdaderamente, claro, o sea, profunda, ¿no? Por ejemplo, utilizar plataformas como las universidades para llegar a los jóvenes, que es un sector muy importante. Llegar a diferentes estamentos, la sociedad civil también ayudar en la capacitación, los colegios profesionales. O sea, tenemos que ver un nivel de articulación de parte del gobierno nacional que sea, pero relevante, para facilitar el trabajo de la OMPE. Y esto, o sea, es importantísimo. Ahora, el voto electrónico me genera un poco de preocupación porque en el pasado hemos tenido ya voto electrónico, pero en algunos distritos nomás, no era a nivel nacional, y la suspicacia o el temor era que podría incurrir en falta de transparencia, porque puede venir un hacker o lo que sea, ¿no? En países avanzados como Estados Unidos tienen incluso un sistema de votación tal vez hasta más precario que el que tenemos acá. ¿El voto electrónico te genera preocupación o estás confiado de que pueda ser efectivo? Los seres humanos somos personas de costumbres, o bueno, seres de costumbres, animales de costumbres. Entonces es un tema de adaptación. O sea, definitivamente somos como tales personas que debemos acostumbrarnos a eso. Hoy en día, por ejemplo, hablar de voto electrónico es algo complicado en algunos lugares donde podría asumirse pues como un tema de difícil entendimiento, porque hay una tradición del voto convencional. Claro. Pero, digamos, yo creo que sí deberíamos empezar a apostar a generar la costumbre progresivamente en la población. Y a mí me parece importante que se evalúe para futuro, por ejemplo, el hecho de tener votación electrónica en PECs, pero no en el extranjero. Porque, por ejemplo, ahí nosotros, y las cifras son claras, hay más de 3 millones de personas con capacidad de votar, 900.000 están en el padrón como para votar, y de estos el ausentismo es gigantesco. O sea, nosotros estamos viendo de que acá están yendo a votar 150.000 personas, 100.000 personas, una votación que no condice, digamos,
con el volumen real de personas que podrían votar en el extranjero. ¿Y a qué se debe el ausentismo del extranjero? Muy sencillo. Imagínate que vives vayamos a Estados Unidos, vives pues en Minnesota y tienes el consulado más cercano en Nueva York. Ya, claro. El tema de distancia, tiempo, costos. Es un viaje interestatal, ¿no? Y costos, sobre sí, pues. todo. Entonces, la gente prefiere pagar su multa y definitivamente con eso y ya está. Entonces, ahí, por ejemplo, debería apostarse por una virtualidad, o sea, un voto electrónico totalmente virtual. Entonces, se podría explorar eso y obviamente con las seguridades del caso y ver cómo se podría más adelante tratar de llevar esto a otras circunscripciones PEC y asegurar que estos peruanos en el extranjero ejerzan su sufragio. Un dato interesante que justamente también hay que tenerlo mapeado es el hecho de que nosotros tenemos que el peruano en el extranjero no tiene que tener la condición de legal, por ejemplo, para poder ejercer su sufragio. Basta con que se inscriba nada más en el padrón y puede ejercer el sufragio. Te lo digo esto por el contexto que tenemos ahora con Estados Unidos y el hecho de que están habiendo deportaciones, bueno, no exime el que puedan ellos ejercer su sufragio siempre y cuando estén debidamente empadronados. Y sobre el punto nuevamente, es una inclusión importante, así como hay una tendencia ahora, por ejemplo, a facilitar que los policías, 250.000 de ellos ejerzan su sufragio en elecciones nacionales y no por circunscripción, dado que ellos muchas veces son cambiados, se denomina cambio, pues a esta rotación que hacen por diferentes puntos del país, lejos muchas veces de donde está su DNI registrado, su padrón, su circunscripción electoral. La votación nacional está abierta, pero nuevamente, volviendo al tema de PECs, creo que eso debería ser lo siguiente a la vista. Y acá algo muy importante, Pancho, y es el hecho de ya empezar a generar costumbre. O sea, que por ejemplo se vean estas elecciones muy bien llevadas, con transparencia y con planes pilotos progresivamente, ir dándole, por ejemplo, al elector nacional hacia futuro la tranquilidad de que una elección con voto electrónico 100% virtual podría ser exitosa. Bien, José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú y también profesor de la Universidad de Lima, estuvo con nosotros. José, se me quedaron un par de preguntas en el tintero, pero será para otra oportunidad porque justamente el invitado anterior hablaba de que el Código Procesal Penal es un poco permisivo con la criminalidad. Vamos a dejar la pregunta para la próxima entrevista con José Tello.